En la clase, en la última clase habíamos iniciado el tema número 9, que era, pues, la continuación del tema número 8 relativo al derecho material tributario. Este tema número 9 se centra esencialmente en el examen del hecho generador o hecho imponible. En este sentido, en la clase anterior, revisamos la definición legal de hecho imponible. Vimos sus características, la necesidad, la estricta, forzosa necesidad de su previsión legal, la característica que constituye un hecho económico con relevancia jurídica, las implicaciones de este carácter ex lege del hecho imponible. Vimos igualmente que ese hecho imponible necesariamente, forzosamente, debía ser representativo o revelador de capacidad contributiva. Hablamos del aspecto material del hecho imponible, que constituye su núcleo y que constituye la descripción objetiva del hecho concreto, cuya realización da lugar al nacimiento de la obligación tributaria. Examinemos ejemplos de hechos imponibles representados en los artículos 1 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado y la Ley de Impuesto a la Renta. Vimos las modalidades que pueden asumir el hecho imponible. Vimos la clasificación de los hechos imponibles en genéricos y específicos, en simples y complejos. Examinamos la discusión en relación con si es posible o no tener hechos imponibles condicionados, llegando a la conclusión de sí, teniendo expresa consagración legal en el artículo 1038 del Código Orgánico Tributario. Revisamos el concepto de base imponible como elemento cuantificante de la relación jurídica tributaria. Nos referimos al importantísimo caso de Beco-Blom, donde el voto salvado del magistrado Luis Enrique Farías Mata aludía a la necesaria relación de congruencia entre hecho imponible y base imponible. Hablamos igualmente hablamos de los hechos imponibles instantáneos de duración prolongada. Y la necesidad, hablamos de la importancia de establecer el momento de verificación en el tiempo del hecho punible, porque eso permitía determinar la norma tributaria aplicable, establecer los lapsos de prescripción y el lapso para el cómputo de los intereses moratorios. Habíamos visto igualmente que la necesidad de fijar el momento exacto en que del hecho imponible o del nacimiento del hecho imponible, en algunos casos, especialmente en los casos de tributos que se liquidan por periodo, el legislador recurre a una ficción tributaria que habíamos visto está representada en el numeral primero del artículo 59 del Código Orgánico Tributario, que señala, si bien es una norma que se refiere a la prescripción, pero es representativa de esta idea de las ficciones para poder determinar el momento de nacimiento de la obligación tributaria en determinados tributos, particularmente en aquellos que se liquidan por periodo. Dice en la parte final del numeral primero del artículo 59 del Código Orgánico Tributario que para los tributos cuya liquidación es periódica, se entenderá que el hecho imponible se produce al finalizar el ejercicio respectivo. Y en este supuesto podemos nosotros claramente ilustrarlo con el caso del impuesto sobre la renta, donde a lo largo del ejercicio fiscal o el ejercicio económico se van verificando eventos que se concretan idealmente en el último día del ejercicio, el 31 de diciembre a la medianoche. Cuando nosotros estamos comiéndonos las hallacas, ahí se está verificando el nacimiento de la obligación tributaria, donde se van a tomar en cuenta, por ejemplo, costos y gastos incurridos durante todo el año, ingresos obtenidos durante todo el año, y esas operaciones se van a consolidar en ese momento, en esa ficción creada con el legislador, que en ese preciso instante
se verifican las operaciones que dan lugar al pago del impuesto. Aquí en mis notas alude al artículo 37 del Código Orgánico Tributario. Okay. A continuación, entonces, vamos a dar inicio a final concluido el repaso, vamos a dar inicio a la continuación de este tema número 9, relativo a el hecho imponible, y el siguiente de los elementos a examinar tiene que ver con el aspecto espacial del hecho imponible, el que se refiere a el lugar en el cual la ley considera realizado el hecho imponible. Fíjense ustedes que este aspecto espacial es importante por varios elementos. Primero, porque hay varios entes políticos territoriales que tienen, como ustedes conocen, competencias para dictar tributos. Y estos tributos solo pudiesen ser aplicados en el ámbito territorial que le corresponde a cada uno de los entes políticos territoriales. Igualmente, pudiesen darse situaciones donde se graben eventos ocurridos fuera del territorio nacional, y en este caso veremos que esa atribución solo le compete, de acuerdo a lo previsto en el Código Orgánico Tributario, a los tributos que le corresponden al Poder Público Nacional. En este sentido, vamos a leer a continuación la regulación del aspecto espacial del hecho imponible que está previsto en el artículo número 11 del Código Orgánico Tributario. Señala el artículo número 11 del Código Orgánico Tributario lo siguiente: las normas tributarias tienen vigencia en el ámbito espacial sometido a la potestad del órgano competente para crear. Fíjense que en principio los municipios solo pueden dictar normas de carácter tributario respecto a elementos materiales ocurridos en su ámbito territorial, en su ámbito competencial. Mal pudiera un municipio gravar situaciones ocurridas fuera de su territorio. Lo propio pudiésemos hacer respecto de los tributos atribuidos a los estados. Señala el segundo párrafo de este artículo número 11 que las leyes tributarias nacionales podrán gravar hechos ocurridos total o parcialmente fuera del territorio nacional cuando el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o domiciliado en Venezuela o posea un establecimiento permanente o base fija en el país. Entonces, fíjense que hay una atribución de extender el poder tributario del poder nacional a hechos ocurridos total o parcialmente fuera del país. Sin embargo, esta atribución no es ilimitada, sino que está condicionada. ¿Cuál es esa condición que presupone este régimen de tributación extraterritorial? Bueno, que el contribuyente tenga nacionalidad venezolana, esté residenciado o domiciliado en Venezuela. Recordemos igualmente que hace algunas clases atrás revisamos el régimen del domicilio fiscal en Venezuela, de acuerdo con las normas previstas en el código, de manera que una persona que esté residenciada o domiciliada, expresiones que ya habíamos aclarado, se utilizan como sinónimos equivalentes en el contexto del Código Orgánico Tributario, o posee un establecimiento permanente o una base fija en el país, conceptos que revisaremos más adelante. En estas circunstancias, es posible someter a imposición, pero no de cualquier tributo, sino a los tributos que competan al Poder Público Nacional. Y el ejemplo paradigmático de esta situación, de nuevo, está representado en la Ley de Impuestos sobre la Renta, que establece que los sujetos sometidos a este impuesto
que los sujetos sometidos a este impuesto van a gravar sobre sus ingresos que obtenga tanto en Venezuela como fuera del territorio venezolano, cuando cuando estén domiciliados en Venezuela. Entonces supongamos que hay una persona natural que tiene un apartamento arrendado en Madrid. Con ocasión a ese arrendamiento, está claro que recibe cánones de arrendamiento que constituyen su ingreso. Fíjense que en este caso, la circunstancia que esta persona tenga el carácter de domiciliado en Venezuela y obtenga un ingreso fuera del territorio nacional, este ingreso va a estar grabado con el impuesto sobre la renta, atendiendo a lo previsto en el artículo 11 del Código Orgánico Tributario, considerando que el impuesto sobre la renta, como también ustedes conocen, es un tributo que le corresponde al poder público nacional. De manera que tales cánones de arrendamiento van a ser gravables por la persona que se encuentre domiciliada en nuestro país. En este sentido, las distintas leyes tributarias van entonces a determinar su ámbito de aplicación territorial, recordando siempre que solamente en el caso de eh, los eh, tributos nacionales pueden tener una aplicación eh, extraterritorial. Y en este sentido, el mismo Código Orgánico Tributario establece en este artículo 11 que en estos supuestos, digamos, cuando el Poder Nacional a través de la Asamblea Nacional dicte un tributo que grave ingresos o enriquecimiento que tenga un contribuyente domiciliado en Venezuela fuera del territorio nacional, la ley procurará evitar los efectos de la doble tributación internacional. Fíjense que creo que volviendo al ejemplo anterior, en el caso de la persona natural que se considera domiciliado en Venezuela y que tiene un ingreso producto de un arrendamiento de un inmueble ubicado en Madrid, ese ingreso a los fines del fisco español también va a ser grabado en España. De manera que en este supuesto que estamos hablando, el mismo enriquecimiento obtenido por la misma persona es grabado por dos estados distintos. En esta circunstancia, respecto del Estado venezolano, el Código Orgánico Tributario impone al legislador establecer medidas para evitar o al menos atenuar los efectos de esta doble tributación. Cuando, en su oportunidad, cuando revisemos tanto la ley de impuesto a la renta como luego la tributación, los tratados para evitar la doble tributación, vamos a examinar algunos de estos mecanismos, que en todo caso, en la mayoría de los casos, están dirigidos a reducir el impacto de la doble tributación, que no necesariamente a enervarla o anularla. Producto de la globalización, de que un contribuyente tenga actividades en más de un estado, es muy posible que ese contribuyente esté sometido al poder de imposición de más de un estado. De manera que no necesariamente las políticas instrumentadas por uno de esos estados reduzcan o enerven estas situaciones de doble imposición. De todas maneras, el mandato, el desideratum de el Código Orgánico Tributario es que en estos supuestos el legislador procure evitarlo o al menos aminorar los efectos de la doble tributación internacional. El siguiente tema, dentro de este tema, el siguiente aspecto que nos compete revisar el día de hoy tiene que ver con las figuras de las exenciones y las exoneraciones. Exenciones y exoneraciones tienen un elemento común, un denominador común, que no es otro que neutralizar la consecuencia de la realización del hecho imponible.
Si ustedes adquieren un bien mueble, supongamos que adquiere unos lentes, el vendedor de esa mercancía está obligado a determinar el IVA y el adquirente, en este caso ustedes consumidores, están obligados a soportar. En este sentido, la consecuencia de la venta es que esa operación va a estar grabada con el IVA. Las exenciones y las exoneraciones tienen como elemento común, como les había dicho, precisamente neutralizar la consecuencia de la realización del hecho imponible, que no es otro que la del pago del tributo. De manera que si esta operación, de nuevo, la venta de lentes, de monturas, estuviese exenta o exonerada, en unos minutos vamos a ver la diferencia entre una y otra figura. Bueno, no es que el hecho imponible no se realiza, claro que se realiza en la medida que el vendedor lleva a cabo esa operación de enajenación de esa mercadería. Lo que queda anulado, lo que queda enervado, es la consecuencia de la realización del hecho imponible, que es la obligación entonces por parte del adquirente de pagar o de soportar el IVA por esa operación. Fíjense que se anula, se neutraliza la consecuencia jurídica. Y si ustedes me permiten la, la ilustración, exención y exoneración, podemos utilizar la siguiente metáfora. Es como una tijera. Exención y exoneraciones cortan el nexo normal entre la hipótesis o el hecho imponible previsto en la norma y la consecuencia jurídica. La obtención de enriquecimientos anuales, netos y disponibles está grabada con el impuesto sobre la renta. Ahora bien, si existiese una exención o una exoneración de determinadas operaciones, digamos, por ejemplo, los ingresos que obtengan las personas naturales a título de sueldos y salarios, bueno, en la medida que una persona obtenga un sueldo y salario, se verifica el hecho imponible y estaría obligado a pagar. Sin embargo, la existencia de una exención o una exoneración implica que, eh, aunque haya nacido el hecho imponible, no hay obligación de pagar. De manera que exenciones y exoneraciones impiden total o parcialmente la consumación o de la consecuencia jurídica de la norma tributaria, la obligación de pago del hecho imponible verificado. Insisto, es importante distinguir. Ellas no anulan la realización del hecho imponible, ellos anulan la consecuencia de la realización de ese hecho imponible. Vamos a entonces ahora sí entrar en las diferencias entre exenciones y exoneraciones. Iniciemos con la primera de las exenciones. La exención es la dispensa total o parcial del pago del tributo cuando es otorgada por la ley. En este sentido, se neutraliza la consecuencia jurídica de la norma y esa neutralización tiene como característica principal el que está contenida en una ley de carácter tributario. Vamos a examinar un ejemplo de una exención. Señala el artículo 14 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, están exentos de este impuesto. Fíjense que estamos hablando de una disposición contenida en la Ley de Impuestos sobre la Renta, están exentos de impuestos
las personas naturales por los enriquecimientos provenientes de los intereses generados por depósitos a plazo fijo, cédulas hipotecarias, certificados de ahorro y cualquier otro instrumento financiero, así como los rendimientos que obtengan por inversiones efectuadas a estos fondos. Entonces, fíjense que interés derivado de un instrumento financiero regulado por, hoy en día, la ley de instituciones del sector bancario, no está obligada a pagar impuestos por dichos enriquecimientos. ¿Se verificó el hecho imponible? Sí, se verificó el hecho imponible en la medida que esta persona natural obtuvo un ingreso por interés en uno de estos productos financieros. ¿Está obligada la persona natural a pagar impuestos por los rendimientos obtenidos por estos instrumentos financieros? La respuesta es no. Y es no, ¿por qué? Porque la consecuencia jurídica, el pago de la obligación, ha sido neutralizada. ¿En virtud de qué? De una exención. Exención que, insisto, se encuentra eh, eh, establecida en la ley del impuesto sobre la renta, porque tal como hemos afirmado, la característica fundamental de las exenciones es su fuente legal. Por su parte, las exoneraciones consisten en igualmente la dispensa, el perdón total o parcial de la obligación tributaria. La diferencia respecto de las exenciones es que este perdón o esta dispensa es concedida por el Ejecutivo en los casos autorizados por la ley. Mientras la exención tiene su fuente legal, la exención tiene su fuente en un acto de contenido sublegal, porque es otorgada por el Ejecutivo, pero no es una atribución discrecional por parte del Ejecutivo. Muy por el contrario, la exoneración tiene que estar aprobada, tiene que estar autorizada en la ley creadora de el tributo. En este sentido, tanto, por ejemplo, tanto como la ley del IVA, como la ley de el impuesto al valor agregado, establecían la posibilidad de que el Ejecutivo pudiese otorgar exención. Y hace ya, bueno, el siglo pasado, en 1999, con ocasión a la tragedia, el deslave en el estado Vargas, el Ejecutivo Nacional dictó las siguientes exenciones. Mediante este decreto, tomando en cuenta que, como les había comentado, tanto la ley del impuesto sobre la renta como la ley que establece el impuesto al valor agregado, prevén que el Ejecutivo podrá en determinadas circunstancias dictar exoneraciones. En aquel entonces, el presidente de la República dictó la siguiente exoneración del pago de los impuestos a las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el estado Vargas, tomando en cuenta la terrible situación que vivían las personas de ese estado con motivo de la tragedia natural ocurrida. Se dicta este decreto donde, por ejemplo, se concede una exoneración del pago del impuesto sobre la renta a las personas naturales y jurídicas domiciliadas en el estado Vargas por los enriquecimientos netos gravables de fuentes territoriales obtenidos en virtud de actividades empresariales o profesionales independientes realizadas en jurisdicción del estado Vargas. Fíjense que en este caso, una persona que tenía su fuente de ingresos ubicados en este estado no iba a pagar el impuesto por el lapso de vigencia de este decreto, atendiendo a este decreto de exoneración. De manera que estos regímenes de exenciones y exoneraciones, que si quieren visualizarlo como la tijera
o como el perdón que se otorga para el pago de las obligaciones tributarias, se otorgan esencialmente con fines extra fiscales, como un mecanismo para estimular determinado sector productivo. Y como ustedes pueden observar, constituyen una atenuación de los principios constitucionales de generalidad e igualdad, por lo cual su uso tiene que estar, su empleo debe justificarse en atención a circunstancias económicas para estimular un sector de la economía, para promover una actividad, determinada actividad empresarial en el país. Por ejemplo, hoy en día resultaría conveniente a los fines de promover el sector turístico, posiblemente otorgar una exención o una exoneración del impuesto sobre la renta a los operadores a los que llevan a cabo actividades en el sector turístico, con el ánimo de que muchas más personas se encuentren incentivadas a invertir en este ramo y con ello promover la industria turística y consecuencialmente generar ingresos derivados de este sector. De manera que en un contexto, fíjense que de estímulo, de naturaleza extrafiscal, porque lo que persigue es desarrollar este sector, aumentar el empleo, generar divisa, estimular en un sector que está deprimido, pudiese estudiarse, otorgar una exención o una exoneración. Fíjense que en este caso pueden haber igualmente otros sectores deprimidos, otros sectores con dificultades económicas. Sin embargo, eh, 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 se trata en particular a este sector porque es de un interés especial del Ejecutivo, tomando en cuenta las dificultades que tiene, su posibilidad de empleador. De manera que, aunque se estaría eh, eh, afectando, flexibilizando el principio de generalidad y de igualdad en materia tributaria, este apartamiento del principio de generalidad e igualdad estaría justificado. Lo que no estaría justificado, por ejemplo, es otorgar, como no es posible, ya lo vamos a ver, un decreto, una exención o una exoneración para un determinado grupo de contribuyentes en específico. Por ejemplo, los establecimientos de la marca Marriott no pagarán impuestos sobre la renta. Bueno, aquí veríamos claramente que el fin extrafiscal se pierde porque no es que se está auspiciando o estimulando al sector turístico en general, sino que se está favoreciendo a un grupo en particular, en cuyo caso creo que sería evidente para todos que estaríamos ante una aplicación discriminatoria de la norma tributaria, en este caso de la exención o de la exoneración, según se trate. Podemos clasificar las exenciones y exoneraciones en permanentes o temporales, según el tiempo de duración de las mismas, condicionadas o absolutas, atendiendo si se encuentran subordinadas a hechos o circunstancias determinadas. Se crea una exoneración en materia de los impuestos a las importaciones, no sé, de una determinada materia prima, de materia textiles, con el ánimo de que los importadores utilicen esa materia prima como insumo de su propia actividad industrial, es decir, no pueden revenderlo. En el caso de que alguien revendiera esa materia prima, se trataría de una exención o una exoneración condicionada, perdería entonces este beneficio fiscal. Tenemos igualmente que las exenciones y las exoneraciones pueden ser calificadas como subjetivas u objetivas, dependiendo si se otorgan en atención a la persona o en relación de ciertos hechos. Fíjense que
la exoneración que vimos del Estado Vargas se atendía en función de que las personas estuviesen domiciliados en ese lugar. Se trataría de una exención o una exoneración de naturaleza subjetiva. Pero si hay por ejemplo, una exoneración de impuestos de importación a la introducción al país de textiles, ahí no se otorga en función de la persona, sino de la mercadería que se pretende ingresar, en este caso textiles, con lo que estaríamos frente a una exención o una exoneración de carácter objetivo. Vamos a examinar el régimen entonces normativo de las exenciones previstas en el artículo, ya les digo, en los artículos 73 y siguientes del Código eh, em, Orgánico Tributario. Voy a compartir pantalla. Fíjense que el artículo 73 del Código Orgánico Tributario contiene la definición legal de exención y exoneración y la diferencia quinta esencial entre una y otra referido a su fuente. Si la fuente del beneficio fiscal es la ley, estaremos frente a la figura de la exención. Si la fuente es un acto de carácter sublegal, un decreto, estaremos frente a la figura de las exoneraciones. Lo que es importante es que en el caso de las exoneraciones, no son una potestad discrecional del Ejecutivo, sino que la posibilidad de otorgarla está condicionada, está sujeta a una autorización legal. El artículo 74 del Código Orgánico Tributario señala que el Ejecutivo, al momento de dictar las exoneraciones, especificará los tributos que comprenda, los presupuestos necesarios para que proceda y las condiciones a las cuales estará sometido el beneficio, pudiendo estar someter la exoneración a determinadas condiciones y requisitos. El artículo 75 fue objeto de reforma en el año 75, reduciendo el término máximo de la duración. Antes el término máximo podía ser 10 años. Hoy en día se establece que el término máximo de la exoneración será de 1 año y el Ejecutivo podrá renovarlo hasta por un plazo máximo previsto en este artículo. Es decir, que bajo este régimen, lo máximo que pudiese, el lapso de tiempo mayor que pudiese tener una exoneración es el de 2 años. Bueno, yo creo que resulta claro que esta reforma de carácter fiscalista, pro fisco, desconoce los beneficios que se pretenden instrumentar cuando se otorga un beneficio fiscal de esta naturaleza. ¿En qué sentido? Bueno, que cuando se concede una exoneración, fundamentalmente eh, se toman en cuenta las circunstancias económicas, hay un sector que se pretende estimular, hay un interés de desarrollar determinada área económica, por lo cual no se trata de actuaciones graciosas o caprichosas, sino que deberían tener su fuente en un interés extrafiscal o un propósito de naturaleza económica. Volvamos al caso de
el sector turístico. Imaginemos que se dicta una exoneración, no sé, del 75%, se dicta una exoneración del 75% del impuesto sobre la renta por los ingresos obtenidos por los prestadores de servicios turísticos. Es decir, que en vez de pagar el 100% del impuesto que les corresponda, van a pagar el 25%, van a pagar un cuarto del impuesto de lo que les haya correspondido. Se trataría de una favorable exoneración. Y esa exoneración, con base en exoneración, los prestadores de servicios turísticos pudiesen decir, bueno, como yo no voy a pagar el impuesto, la totalidad del impuesto que me correspondería, voy a utilizar esa, eh, ese excedente para, no sé, renovar mi planta física, construir una nueva torre, comprar nuevos equipos, modernizar la instalación turística. Puede ser que un proyecto de esta naturaleza dure mucho más de el año o de vigencia de la exoneración o incluso de su renovación de un año adicional. Lo que quiero representarles con estos casos es que esta reducción tan significativa en el tiempo puede atentar contra eh, em, eh, la propia beneficio que persigue la exoneración. Pudiese ser que en un lapso tan breve resulte insuficiente para estimular el sector económico, para provocar los cambios que se buscan, otorgando este beneficio fiscal. Establece la segunda parte de este artículo 75, que las exoneraciones que se conceden a instituciones sin fines de lucro, dedicadas exclusivamente a las actividades religiosas y de culto, así como las que se determinen en las disposiciones dictadas al efecto por la administración, podrá tener carácter indefinido. Entonces, solamente en el caso de las instituciones sin fines de lucro, o sea, es una norma que claramente pretende eh, eh, favorecer las actividades de las distintas iglesias venezolanas, tendrán carácter eh, indefinido. Señala el artículo 76 del Código Orgánico Tributario que las exoneraciones tendrán carácter general a favor de todos los que se encuentren en los presupuestos y condiciones establecidas en la ley o los fijados por el Ejecutivo cuando se trate de exoneraciones. Esta norma es muy importante y ya lo referimos ampliamente, lo referimos brevemente anteriormente, en el sentido de que las exoneraciones tienen un fin extrafiscal y deben favorecer o beneficiar a un grupo determinado de contribuyentes y no a individualidades. Recuerden el ejemplo del sector turístico. La exoneración puede ser para el sector turístico, no para los establecimientos turísticos de la marca Marriott, por decir alguna marca comercial, o los establecimientos turísticos ubicados en la urbanización, eh, en el municipio de Chacao. ¿Por qué? Porque estaríamos con ello violando ese carácter general. La exoneración debe favorecer a todos los que se dediquen al sector turístico, no a un determinado grupo. De hecho, esta norma, que ya tiene varios años incorporada en el Código Orgánico Tributario, fue una reacción a una circunstancia viciosa que se presentó bajo el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez, que en ausencia de esta norma se otorgaron exoneraciones a dedo específicas y muchas veces vinculadas a razones de amiguismo, política, partidista, que querían, por ejemplo, favorecer la explotación ganadera de un determinado grupo, un determinada persona, y se otorgaba una exoneración para del impuesto de la renta a la explotación ganadera de
propietario del señor Castillo. Fíjese que en este caso la exoneración tenía un nombre y un apellido, el señor Castillo, la explotación del señor Castillo, el acto, el fondo del señor Castillo, y no a todos los que se encontraran en la misma condición del señor Castillo. Si nosotros queremos cumplir, respetar el principio de la igualdad y la no discriminación previsto en la Constitución y recogido en este artículo 76 del Código Orgánico Tributario, debe ser entonces o deben ser otorgadas con carácter general. El artículo 77 señala que las exenciones pueden ser derogadas o modificadas por una ley posterior, aunque estuviesen fundadas en determinadas condiciones de hecho. Y luego, en cuanto a las exoneraciones, hay una norma nueva también que se agregó en esta reforma que aludía del año 2015, donde se recortó el lapso de vigencia de las duraciones, donde señala que las exoneraciones de tributos nacionales estarán recogidas en un solo acto administrativo que se llamará Decreto General de Exoneraciones de Tributos Nacionales, que será publicado por el Ejecutivo para cada ejercicio económico, a los fines de que el operador jurídico tributario pueda acudir a ese decreto y ver cuáles están vigentes en cada periodo, particularmente porque ahora la vigencia bajo este artículo bajo este régimen de las exoneraciones es solo un año. Entonces imagínense que es una suerte de guía, de panfleto, de cartilla, donde van a estar recogidas exoneración del impuesto de importación a el sector de plástico, exoneración del IVA por la venta de alimentos, exoneración del impuesto a las grandes transacciones financieras, las operaciones con tarjeta de débito nacionales. Esa era un poco la idea de este segundo párrafo del artículo 77. Lo cierto del caso es que esta recolección de los decretos en un solo instrumento de carácter sublegal llamado Decreto General de Exoneración, luego de casi 5 años de publicada la reforma del Código Orgánico Tributario que incorpora esta norma, aún no ha sido publicado. Quedan muchas dudas respecto a otras exoneraciones que tenían un lapso superior de un año y que hasta ahora no han sido recogidas en ningún instrumento normativo. Y prevé, yo no sé si está, yo estoy compartiendo la pantalla, creo que no. No. No, profe, lo está compartiendo. Ok, lo estaba leyendo. Bueno, está el artículo 77, el que le modificaba que las exenciones pueden ser derogadas o modificadas por una ley posterior, y el denominado Decreto General de Tributos Nacionales, al cual me referí últimamente, donde debían estar recogidas todas las exoneraciones que se hubiesen dictado. A la fecha todavía no se ha instrumentado, no se ha dictado este Decreto General de Exoneraciones de Tributos Nacionales. De manera que tenemos un régimen de exoneraciones, perdón, les había dicho 10 años, en el régimen anterior era 5 años y pudiesen ser renovados por 5 años más. Lo que quiero con esto es que una exoneración de un año es los beneficios que se pretenden instrumentar con estos sacrificios fiscales, porque al final genera un sacrificio fiscal. Fíjense ustedes que hasta ahora hemos hablado que las exoneraciones bajo el régimen vigente tienen una duración de un año y pudiesen prorrogarse por un año adicional. El Código Orgánico Tributario no prevé ningún régimen de vigencia de las exenciones, por lo cual se entiende que si nada se establece respecto de la vigencia de la exención, han sido otorgadas por un tiempo indeterminado, en tanto y en cuanto subsistan
los extremos fácticos que las originaron. Exenciones y exoneraciones pueden ser derogadas o modificadas por una ley posterior, no son irrevocables, no constituyen derechos adquiridos que pudiese invocar el contribuyente. Sin embargo, si tuviesen un plazo fijo de duración, por ejemplo, 1 año, y antes del año, en el caso de una exención, una exoneración, se resolviera modificarla, revocarla, bueno, el contribuyente tendría derecho a gozar de los beneficios por el resto de su término. Es decir, supongamos que se deroga una ley que establecía una exención de 1 año, vamos a hacerlo una exención de 5 años, se deroga la ley al año número 3, ese contribuyente pudiese todavía gozar de la exención por el lapso de vigencia que faltaba de aquella, que eran 2 años. En el caso hoy en día de una exoneración que solo tiene una vigencia de 1 año, se deroga la exoneración a los 8 meses. Independientemente de esto, este contribuyente tendrá derecho a gozar del beneficio por el tiempo restante por un tema de seguridad jurídica. Entonces, vamos a dar la clase de hoy hasta aquí. En la próxima clase vamos a continuar con el examen de otros beneficios fiscales distintos a la exención o la exoneración. Carlos Silva pregunta: saludos, profesor, en el caso de los estudiantes, ¿es aplicable la exoneración del pago del impuesto? No entiendo tu pregunta, Carlos. Los estudiantes no entiendo tu pregunta, a ver, disculpa. Somos personas naturales igual y pagamos si tenemos las unidades tributarias que establece el código. Para tal fin. Es que no. Si en el caso del impuesto sobre la renta. Es que el impuesto sobre la renta no tiene ninguna. A ver, no entiendo la pregunta. Es que el impuesto sobre la renta no tiene. No estamos exonerados de eso. Exactamente, no hay una exoneración del impuesto sobre la renta a los estudiantes universitarios. Ahora, yo sí quería hacer el comentario, profe, disculpe. En el caso cuando la vaguada de La Guaira, sí hubo una exoneración pues del pago de impuestos sobre la renta debido al momento de contingencia. Y creo que también en el caso de los banqueros que se fueron a Miami, creo que fue el Banco Latino, el Banco Unión, también se hizo una exoneración pues a los que tenían cuentas de ahorro en estos bancos, cuentas pues, en tal caso. Y mi pregunta, que usted habló de inmunidad tributaria en clases anteriores, no podemos utilizar ese término de inmunidad tributaria como sinónimo de exención o de exoneración. Magnífica pregunta, Roberto. Esa pregunta sí me gusta. De hecho, es una de las preguntas clásicas del examen, que tú distingas entre inmunidad tributaria, exención, exoneración y los beneficios fiscales que vamos a ver en la clase que viene. Son dos figuras completamente distintas. Pues, que aunque en términos prácticos se genere el no pago del tributo, su justificación y naturaleza jurídica son completamente distintas. La inmunidad tributaria aplica respecto de los entes públicos territoriales y los órganos creados por aquellos. Las exenciones y las exoneraciones no están basados o no tienen como fundamento el carácter de entes políticos territoriales de sus destinatarios, sino puede ser cualquier persona que se incluya en los presupuestos de la exención o de la exoneración. Ok. Vale, profe, gracias. Bueno, seguro. Entonces, nos vemos en la clase del día miércoles para continuar el tema número 9, donde vamos a examinar otro